Decreto 1953 de 2014, hacia la consolidación de la autonomía y la autodeterminación de nuestros pueblos. Hola, hoy vamos a presentarles un video sobre los decretos 1953 y 2719 de 2014. Aquí vamos a hablar del Sistema General de Participaciones SGP y cómo se distribuye. Haremos énfasis en la asignación especial para los resguardos indígenas. Les contaremos también los pasos que debemos cumplir para administrarlos directamente los pueblos indígenas. ¿Sabemos de dónde vienen los recursos de la nación y cómo se distribuyen? La mayor parte de los recursos del país provienen de los impuestos que pagamos todos los colombianos y colombianas. Por ejemplo, cuando compramos arroz, aceite, ropa, cuando tomamos un transporte, etc. Estos se distribuyen en diferentes fondos o vasijas, una de ellas para la inversión, otra para el pago de la deuda y otra para el funcionamiento. Dentro de la última se encuentran las transferencias y de allí sale el Sistema General de Participación. El SGP o Sistema General de Participaciones son los recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales para la financiación de los servicios de salud, educación, entre otros, cuya competencia se le asigna en la Ley 715 de 2001. ¿Qué son las entidades territoriales? Las entidades territoriales son las personas jurídicas de derecho público que componen la división política administrativa del Estado, gozando de autonomía en la gestión de sus intereses. Son entidades territoriales los distritos, municipios, departamentos y los territorios indígenas de acuerdo al artículo 286 de la Constitución Política de Colombia. ¿A qué se destinan los recursos del SGP? Los recursos del SGP se destinan a muchos componentes, pero solo hablaremos de los que nos conciernen en el marco del Decreto 1953 de 2014. Existe una distribución sectorial que está dirigida a primera infancia, a educación, salud y agua potable. Existe otra distribución que es la asignación especial, la cual tiene 4 componentes, entre los cuales están los recursos destinados para los resguardos indígenas. Este es un pequeño monto que equivale actualmente al 0,52% que pueden ser administrados por los alcaldes o por nosotros mismos, según el Decreto 1953 de 2014. Pasar de una administración delegada por parte de las alcaldías, donde nosotros a veces pasábamos meses atrás de los alcaldes para que los alcaldes ejecutaran, para que los alcaldes, digamos, pudieran mirar a las necesidades. Muchas veces ejecutaban sin consultar con las comunidades, sin nosotros poder determinar qué era lo prioritario para nosotros. Hoy en día pues, ya vamos a un espacio donde nosotros nos vamos a sentar con nuestras propias asambleas, a determinar los presupuestos, a determinar a dónde vamos encaminados, o sea, qué es lo que consideramos que tiene que ser prioritario para nosotros. O sea, para mí realmente es un avance y es parte de la historia para aquí, para nosotros. Estamos reunidos en asamblea para decidir conjuntamente si cumplimos con los requisitos para administrar directamente los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participación. ¿Y quiénes se pueden presentar? Se pueden presentar los resguardos indígenas legalmente constituidos y las asociaciones de resguardos que se conformen para este fin.
Es muy importante distinguir entre los diferentes procesos organizativos indígenas, por ejemplo, las asociaciones de cabildos creados por el decreto 1088 de 1993 no se pueden presentar, tampoco las organizaciones nacionales ni las regionales. Solamente pueden presentarse los resguardos y las asociaciones de resguardos por mandato constitucional. Yo quiero aclarar que para poner a funcionar los territorios indígenas, estos deben estar gobernados por consejos indígenas o otras estructuras similares de gobierno propio, según la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de sus comunidades. Esas personas son las que ejercerán dentro de sus territorios las competencias y funciones establecidas en la Constitución y la ley. Además, cada consejo indígena o estructura similar de gobierno debe nombrar un representante legal, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. Esta estructura de gobierno debe estar registrada ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, quien certificará la representación legal. Esta entidad está ubicada en Bogotá. ¿Y cómo se distribuyen esos recursos? Se distribuyen en proporción al número de personas en el resguardo. ¿Y los recursos de la asignación especial para los resguardos indígenas lo podemos utilizar para lo que queramos o para qué están destinados? No, joven, no son para cualquier cosa. Esos recursos deben ser para invertir en el buen vivir de la totalidad de la población que habita en el territorio. Compañeros indígenas, después de varias horas de reunión, llegó la hora de tomar la decisión. Aprobamos la administración y ejecución directa de los recursos del Sistema General de Participaciones en nuestro resguardo. ¡Aprobamos! Que quede constancia en el acta, al igual que las funciones que vamos a asumir. Ustedes que ya certificaron, cuéntenos, ¿cuáles fueron los pasos que dieron para presentar la solicitud al DNP? Y uno de los principales pasos era la decisión de certificarnos. Entonces, una vez que las autoridades y toda la comunidad estaba convencida de lo que significaba, eso fue el paso más importante, tener la decisión para la certificación. Primero que todo hicimos unas asambleas, ¿sí? Unas asambleas comunitarias, amplias, con participación de todas las autoridades de los municipios que componen el resguardo Zenú, de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre, de Tuchín, de San Andrés de Sotavento, San Pues, Cincelejo, ¿sí? San Antonio de Palmito. Se hicieron unas asambleas generales en las que primero se socializó el contenido del decreto, ¿sí? Que las personas conocieran el decreto 1953, que las autoridades manejaran el contenido, los alcances. Hicimos mingas de reflexión en cada municipio, donde la gente se hicieron espacios de socialización. Una vez tomada la decisión de conveniencia, empezamos ya a buscar todos los soportes que demostraran nuestra experiencia, nuestra capacidad administrativa. Hicimos los ajustes al plan de vida. Hicimos una solicitud formal, trabajamos el tema de proyectos, en qué íbamos a invertir los recursos, hicimos el plan de inversiones, se concertó y se presentó la solicitud formal que se elevó ante el DNP. Veamos todos los requisitos paso a paso. Estos se deben revisar en el decreto 1953 de 2014, especialmente el título 2, capítulo 3 y el decreto 2719 de 2014. La autoridad propia o representante legal deben presentar la solicitud formal al Departamento de Planeación Nacional, DNP, con todos los documentos requeridos.
El primer requisito es un documento que se debe realizar teniendo en cuenta el plan de vida de cada pueblo o cada resguardo o territorio, conforme a la ley de origen. Este documento, como mínimo, debe contener las necesidades de inversión de la comunidad, los objetivos, metas y costos de financiamiento de cada una de las necesidades identificadas en los proyectos de inversión y los proyectos de inversión. ¿Cómo se identifican las necesidades de inversión? Estas necesidades se identifican de manera colectiva cuando hacemos las reuniones o asambleas. Para presentarlas y cumplir con este requisito ante el DNP, podemos usar el siguiente formato. El segundo requisito es un documento donde se acredite la experiencia y o buenas prácticas de la ejecución de recursos de cualquier fuente de financiamiento. Sobre este requisito, los resguardos indígenas o las asociaciones de resguardos tienen dos caminos: certificarse por experiencia o certificarse por buenas prácticas. ¿Qué se entiende por experiencia? El decreto 1953 de 2014 habla de dos tipos de experiencia: administrativa y financiera. La primera está referida a las capacidades técnicas y humanas con las que cuenta el resguardo o las asociaciones en materia administrativa. La segunda está referida a la existencia de antecedentes de administración y ejecución de recursos financieros por parte de los resguardos o asociaciones de resguardos en el marco de contratos o convenios que se hayan hecho con entidades públicas o privadas que demuestren su ejecución y desarrollo de procesos contables. ¿Qué soportes o documentos acreditan la experiencia? Primero, una certificación que contenga el equipamiento institucional y administrativo con que cuentan. Este debe incluir la sede administrativa, anexándose el acta donde se indique dirección y funcionamiento. Los equipos de oficina, se anexa el inventario actualizado con estos. Servicios de comunicación, se debe incluir un comprobante de último pago de teléfono e internet a nombre del órgano de gobierno o del resguardo o asociación. Segundo, una certificación donde se indique quiénes conforman el equipo humano con sus perfiles y funciones. Como mínimo, el equipo humano debe responder a las funciones de contratación, contabilidad, tesorería, planeación, labores asistenciales. Se deben adjuntar las hojas de vida del personal con sus respectivos soportes académicos y de experiencia, al igual que se debe presentar el organigrama del equipo administrativo. Tercero, un documento que relacione los convenios o contratos suscritos y ejecutados con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Debe certificarse que estos convenios o contratos
se hicieron en el marco del plan de vida y se deben describir las partes, los beneficiarios, el objeto, el plazo y la cuantía. También debemos adjuntar copia de estos convenios o contratos, junto con el certificado de cumplimiento expedido por la parte contratante, así como un acta de la asamblea comunitaria que indique los beneficios que se han generado para la comunidad con estos convenios o contratos. Cuarto, por último, para certificar la experiencia debemos adjuntar un documento con los estados financieros del resguardo, o sea, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de los 3 años anteriores al año en que se realiza la solicitud. Este documento debe estar firmado por el representante legal y el contador. ¿Y esto de la experiencia es lo mismo que las buenas prácticas? Aunque es parecido, no es lo mismo. Las buenas prácticas son las actividades desarrolladas por los resguardos indígenas o las asociaciones de resguardos relacionadas con el manejo e inversión de recursos financieros para el desarrollo de proyectos de inversión que se hayan realizado con el fin de mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades, como nos orienta nuestra ley de origen o derecho mayor. Cada resguardo debe conocer cuántos son sus recursos asignados, los cuales se encuentran en el documento de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, emitido anualmente por el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, si nuestro resguardo se ubica en un rango presupuestal de la asignación del SGP igual o superior a 1.000 millones de pesos, y además de esto, hemos ejecutado por lo menos el 80% de este valor durante los 3 últimos años con recursos de cualquier fuente y podemos demostrarlo, debemos acreditar la experiencia. También debemos acreditar experiencia si nuestro resguardo se ubica en un rango presupuestal de la asignación del SGP igual a 500 millones de pesos e inferior a 1.000 millones de pesos. Y si además de esto hemos ejecutado como mínimo el 60% de dicha asignación durante los 3 últimos años con recursos de cualquier fuente y podamos demostrarlo. ¿Y los rangos presupuestales son los mismos para certificar buenas prácticas? No. Precisamente, el concepto de buenas prácticas se implementó para que puedan acreditarse los resguardos que se encuentran en un rango presupuestal de la asignación del SGP inferior a 500 millones. Y además de esto, hayan ejecutado por lo menos el 30% de esta asignación durante los últimos 3 años o en uno de estos. Debemos tener en cuenta que cuando la solicitud la esté haciendo una asociación de resguardos, el rango presupuestal se determina sumando la asignación del SGP de cada uno de los resguardos que hacen parte de la asociación. No olvidemos que los documentos que acabamos de nombrar son los requeridos para acreditar la experiencia o las buenas prácticas. Recordemos los requisitos que ya se han nombrado y enumerémoslos en su totalidad. Primero,
un documento que se enmarque en el plan de vida de cada pueblo o cada resguardo o territorio conforme a la ley de origen. Segundo, un documento donde se acredite la experiencia y/o buenas prácticas en la ejecución de recursos de cualquier fuente de financiamiento. Tercero, acta de la Asamblea General aprobada por las comunidades que habitan el respectivo resguardo indígena, en la que se apruebe la solicitud, las funciones que se asumirán y se apruebe la administración y ejecución directa de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP. Cuarto, copia de las actas donde conste la designación del Consejo Indígena o estructura colectiva de gobierno propio y del representante legal debidamente registrados en el Ministerio del Interior. Quinto, copia del reglamento, estatuto o mandato vigente del resguardo, donde se recojan las reglas y procedimientos propios para la designación del Consejo Indígena o estructura de gobierno propio y del representante legal. Sexto, los datos de contacto del representante legal. Estos documentos los hacemos llegar al Departamento Nacional de Planeación y luego el Departamento Nacional de Planeación, pues luego de su revisión, es que emite la certificación donde nos permite la administración para el sistema, para administrar los recursos del sistema. Como resguardo debemos tener nuestros documentos, nuestros proyectos organizados y hacer los pasos como son, ir a las comunidades, hacer las concertaciones de los proyectos que se van a realizar, tener claro que como pueblos indígenas qué es lo que queremos y sobre todo tener el plan de vida. A veces los pueblos indígenas tenemos el plan de vida o su equivalente en la oralidad, pero acá en el decreto uno de los requisitos es ese y debemos tenerlo escrito, así sea en una hojita, pero debemos tenerlo. Cumplir con todos los requisitos, creo que es fácil, y los pueblos indígenas que ya hemos presentado estamos como dispuestos a prestar también asesoría a los que no se han presentado. Debemos radicar la solicitud con todos los soportes en medio físico en la Oficina de Correspondencia del Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 31 de julio de la vigencia anterior a la cual se pretende la administración. Una vez los documentos están en nuestras oficinas, procedemos a verificar que estén completos. A partir de la fecha de entrega, tendremos un mes de plazo para su revisión. De faltar algún documento, informaremos al resguardo para que nos hagan llegar los documentos faltantes durante los siguientes 15 días hábiles después de nuestra notificación. Con todos los requisitos en nuestro poder, desde el Departamento Nacional de Planeación tenemos 2 meses para pronunciarnos a fondo sobre la solicitud. Mientras la solicitud está en estudio, el resguardo puede abstenerse de suscribir contrato de administración con las entidades territoriales correspondientes. De salir desfavorable nuestra decisión, el resguardo puede suscribir sus contratos con el correspondiente acto administrativo emitido por el Departamento Nacional de Planeación. Al ser favorable nuestro pronunciamiento sobre la solicitud de la Administración Directa de los Recursos, desde el Departamento Nacional de Planeación le notificaremos directamente al resguardo o asociación de resguardos, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al alcalde del municipio donde está ubicado el resguardo, para que se adelanten los trámites correspondientes para el giro de los recursos de la respectiva vigencia, la cual los resguardos empezarán a administrar desde el 1 de enero del año siguiente. Una vez ya hemos sido certificados por el Departamento Nacional de Planeación para administrar directamente los recursos de la asignación especial,
Estos recursos nos serán girados a una cuenta maestra que el resguardo debe abrir en alguna de las instituciones financieras autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera. Esta cuenta es únicamente para el manejo de los recursos de la asignación especial del SGP. Es importante que todos tengamos en cuenta algunas claridades, ya que este proceso lo construimos entre todos en nuestras comunidades. Todos los recursos de la asignación especial del SGP de los resguardos deben ser ejecutados mediante proyectos de inversión. Los proyectos de inversión deben contener al menos la siguiente información. 1. Nombre del proyecto. 2. Información básica sobre el resguardo. A. Nombre del resguardo. B. Localización. C. Población total. D. Número de familias. E. Grupo étnico o grupos étnicos. 3. Clasificación del proyecto. A. Sector de inversión. B. Subsector o usos y costumbres. 4. Localización del proyecto. A. Comunidad o comunidades. B. Familia o familias. C. Municipio o municipios. D. Departamento o departamentos. 5. Población beneficiaria del proyecto. A. Número de habitantes. B. Número de familias. 6. Justificación. 7. Objetivo principal. 8. Descripción. 9. Monto total de la inversión. A. Servicios personales. B. Gastos generales. C. Otros gastos. D. Total. 10. Fuentes de financiación. A. Recursos de participación. B. Recursos de cofinanciación, si los hay. C. Otros recursos. 11. Fecha de iniciación. 12. Fecha de finalización. 13. Firma del responsable. Para nosotros, el pueblo Nucas Macú, se nos determinó un mecanismo excepcional de ejecución de los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participación dentro del Decreto 1953 de 2014. ¿Y esto qué significa, papá? Estos recursos de la asignación especial serán girados por el Ministerio de Hacienda al Ministerio del Interior para que sean ejecutados conforme a la priorización que las autoridades de nuestros planes realicen en los espacios y con los procedimientos establecidos en el ejercicio de nuestra autonomía. Por lo que el Ministerio del Interior debe generar las condiciones y capacidades político-organizativas para que de manera gradual nuestro pueblo Nucas Macú pueda asumir de manera directa la administración de todos nuestros asuntos autónomamente. Uchumagena waijeje, uchumagena waijeje.
Utaguna Wajaga, Uchumaguna Wajaga, Oravaguna Wajaga, Oravaguna Wajaga. Tukunarigina Wajaga, Tukunarigina Wajaga, Okaraguna Wajaga, Wajagurara Iwajagurara Yana, Dejanina Ego, Dejanina Ego, Okaraguna Wajaga.